Como no necesita presentación, básicamente porque lo único que me ha dicho es que diga que es Manuel, yo voy a dar paso a que todo esto os lo explique Manuel Estrada. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. En principio, muchísimas gracias por acudir a esta charla, que me gustaría fundamentalmente que fuese una oportunidad para poder intercambiar sensaciones, experiencias e inquietudes. Y sobre todo, dejar muy claro que todo lo que pretendo compartir, solo compartir, es parte de mi experiencia personal durante más de 40 años de investigación y de trabajo y de experiencias muy interesantes en lo que se refiere al universo desconocido de la mente humana, de la personalidad humana. Porque este es el escenario donde se producen todos los milagros. Y probablemente el concepto, la palabra milagro, se refiere a un conjunto de realidades que todavía la ciencia no ha sabido descifrar ni explicar de una manera racional. Aunque tampoco se sabe lo que es exactamente la razón. Pero creo que compartir información y ese tipo de información puede ser trascendental. Son herramientas. Pienso a veces en esa máxima de Jesús de Nazaret cuando decía: la verdad os hará libres. Puede parecer ostentosa esta afirmación, y sin duda lo es, pero la verdad es la metáfora del conocimiento, de la sabiduría y de la información. Y probablemente si nosotros estamos la mayor parte del tiempo expuestos a una especie de escenario de sombras y de oscuridad, la verdad, la información, pueden ser luces que nos permitan visualizar y visionar exactamente la realidad. Y la realidad no es exactamente lo que contemplamos, no es lo que vemos. La realidad es exactamente lo que interpretamos. Es aquello que ocurre en nuestra mente entre nuestros propios sentimientos, pensamientos y emociones y lo que contemplamos exactamente. Hay un pequeño cuento muy interesante y simplista que habla acerca de cómo una vez en una fábrica, en una empresa, pues el director de la misma dijo, cuando llegaron todos los empleados: esta mañana ha fallecido aquel que era responsable del fracaso del trabajo. Estáis todos invitados al sepelio, que será hoy a las 12 en el gimnasio. Pues todos acuden a esa hora y en fila empiezan a pasar y contemplan en el centro del gimnasio un ataúd. Entonces, cuando van acercándose al ataúd, se quedan totalmente estupefactos. Miran al interior y con la cabeza cabizbaja se dan la vuelta. Cuando el último llega al ataúd, se asoma y lo que contempla en el interior era un espejo. Somos nosotros mismos. Simplemente. Sería muy importante empezar a pensar qué es el ser humano. Por supuesto, no somos lo que vemos frente al espejo, indudablemente. Nosotros contemplamos un 10% de lo que realmente somos y el 90% de nuestra realidad esencial subyace en lo más profundo. Y ni siquiera hemos llegado a asomarnos, ni que decir que la puerta de entrada al interior del ser humano tiene mucho que ver con la mente. Y la mente es parte de lo que vamos a compartir. La ciencia, la neurobiología, hoy no conoce exactamente qué es la mente humana, ni siquiera el cerebro en su totalidad. Sabemos perfectamente que el cerebro no tiene ninguna relación directa con la mente humana y que el cerebro, y escuchad este dato, particularmente creo muy interesante, y es que el cerebro sería un software, la parte inteligente y mecánica del organismo, del cuerpo físico, y la mente quizá sería la inteligencia de la personalidad esencial del ser humano, la inteligencia de la conciencia o la conciencia en sí misma. Un ser está formado por 3 estructuras absolutamente indestructibles, inmortales y libres totalmente. El problema es que no son conocidas. La primera parte que nos constituye, que nos compone, es eso, la personalidad, un conjunto de características que nos conforman y nos hacen ser lo que somos. Y esta personalidad está contenida en una especie de entidad
una especie de cuerpo, entre comillas, capaz de albergar criaturas tan extrañas como la inteligencia, la conciencia, el pensamiento, la emoción, que es la mente. Y la mente a la vez estaría contenida en otro cuerpo selectivo muy interesante que es la memoria. En fin, en principio somos personalidad, mente y memoria. Y algo muy importante, una semilla curiosísima, una semilla interesantísima que está en lo más profundo de la mente humana. Yo la llamo la señora. Otros gustan llamarla el alma humana. El alma humana existe y es una semilla. Existe y os aseguro que existen evidencias, teóricamente hablando, desde el punto de vista empírico, subjetivo también quizá, y experimentado, acerca médicamente de que hay algo increíble dentro del ser humano, algo extraordinario. Lo llaman el 3%, parte del ADN cuyas características son desconocidas. Es decir, hay un 3% en nuestro ADN que lo llaman el ADN basura, simplemente porque no saben su naturaleza ni su utilidad. Es como un libro cuyas hojas están en blanco. El resto del ADN también contiene características bioquímicas, psíquicas, morfológicas, de lo que vamos a ser al nacer. El ADN escrito es eso que nos constituye desde el punto de vista físico. Pero hay otro muy ignorado, muy misterioso. Se dice, de un punto de vista popular, que solo se conoce el 10%, no de la mente, del cerebro. Insisto que la mente es una gran desconocida. ¿Y por qué? Nadie podría definirla. De hecho, cuando pensamos, cuando sentimos, cuando lucubramos emociones, cuando activamos la mente, ¿dónde está activa? ¿Dónde la experimentamos? ¿En el cerebro, en el cráneo, en el hipotálamo, en la oreja, en la nariz, en los brazos? ¿Dónde? Si somos sinceros, cuando pensamos y sentimos, lo experimentamos alrededor nuestro, en todo lo que somos. Un pensamiento y una emoción no se pueden geográficamente ubicar en el cerebro, en nosotros, en todo lo que somos. Y esa mente es el habitáculo, es el lugar donde reside esa semilla, el alma, porque de ella vamos a hablar. Y vamos a hablar de la mente, de por qué ocurren los milagros y qué son exactamente. Ha habido una serie de investigaciones y de experimentos curiosísimos que se produjeron a partir de los años 90 en Estados Unidos por un grupo de médicos rusos y americanos, a partir, como digo, de los años 1990, encabezado este tipo de investigaciones por Vladimir Poponin, un científico ruso que intentó demostrar de qué forma los pensamientos y las emociones pueden actuar en no solamente nuestro organismo, sino en el entorno. Cogió un tubo de cristal y lo vació. Obviamente, en el interior solo quedaron los fotones, que son partículas de luz que contienen y forman la realidad. Esos fotones que están en el éter, en lo que llaman el campo de éter, son partículas de información que determinan la realidad. Cuando extrajeron todo el contenido del tubo, vieron que solo quedaron los fotones de una manera aleatoria. Entonces cogieron ADN de un voluntario, un poco de piel, con ADN obviamente del mismo, y lo introdujeron en el tubo. Automáticamente los fotones se alinearon con el ADN del donante. Pensaron, bien, hay un mecanismo misterioso que produce que el ADN actúe en los fotones. Escuchad esto. Y pensaron, si extraemos el ADN, automáticamente los fotones volverán a su posición original. Se equivocaron. Extrajeron el ADN y estos seguían mostrando el mismo aspecto, la misma alineación. De esa forma se demostró que el ADN humano actúa en los fotones. El ADN somos nosotros. Somos ADN densificado. Somos células con ADN densificado. Somos una materialización física de algo extraordinario. Eso significa de que nosotros, en función de lo que pensemos y sintamos, podemos actuar en el entorno. La realidad no existe. La realidad es como el agua. Es adaptable a lo que uno piensa y siente. Primer punto, podemos actuar en la realidad inmediatamente. El problema es que no creemos. No creemos en nosotros y no creemos en esta magia, entre comillas. Segundo experimento. Intentaron pensar o descubrir cómo el ADN podía responder a las emociones del individuo.
Entonces tomaron ADN de un voluntario. Esto fue un experimento militar, cuyas consecuencias hoy en día son utilizadas con fines bélicos, cuyos resultados, quiero decir. Extrajeron ADN de ese voluntario y lo introdujeron en una caja cerrada a 20 metros de distancia del sujeto. La cámara, estaba monitorizada, donde estaba este ADN, al igual que el individuo. Y este fue sometido a impulsos emocionales, a estímulos de amor, de odio, de miedo, de esperanza. Y vieron que estos impulsos, obviamente, modificaban su estado de ADN, pero que al instante, al unísono, el ADN donado experimentaba la misma reacción, la misma. No importaba la distancia. Había un tipo de energía extraña que comunicaba sus emociones con su ADN, estuviese donde éste estuviese. Lo llamaron el campo nuevo, un campo que se está investigando. Pero hicieron otro experimento aún más osado. Trasladaron este ADN a Phoenix, desde Los Ángeles, distantes 700 kilómetros una ciudad de otra. Y volvieron a hacer el mismo experimento. Estimularon al sujeto y comprobaron que el ADN ubicado en Los Ángeles experimentaba al unísono la misma reacción, exactamente la misma. No importaba la distancia. Estamos misteriosamente conectados con nuestro ADN, aunque nos amputen o aunque pensemos lo contrario. El tercer experimento que hicieron los americanos militarmente fue aún más inquietante y extraordinario. Lo llamaron el tubo de toro, tubo toroidal. De esta realidad, científicamente, hay una interesantísima información y bibliografía en Internet, muy especializada, muy compleja, pero que es sumamente interesante. Se dieron cuenta de que el cerebro y el corazón, los dos, funcionan con actividad eléctrica. Son los únicos órganos que funcionan por electricidad y por energía electromagnética y que están conectados. De hecho, tenemos dos cerebros. Uno se encuentra alojado en el cráneo y otro en el centro del pecho. Hay un tercer cerebro que está en el estómago, pero este es visceral. No vamos a hablar de ello, sino de estos dos. Se dieron cuenta de que generan una energía, la energía toroidal, que envuelve al individuo y se alarga o se proyecta varios metros. Y esa energía, derivada de la actividad electromagnética del corazón y del cerebro, actúa como canalizador de nuestro ser, de nuestra conciencia. Es nuestro carnet de identidad más esencial. No tiene que ver nada con el cuerpo aural. Es algo diferente. Y que cuando un individuo tiene una emoción y un pensamiento intensos del mismo signo, esa energía toroidal se desplaza hasta alcanzar lo pensado, lo temido, o a la persona que ocupa nuestro pensamiento. Por eso a veces las madres, ciertas madres o ciertas personas tienen pálpitos y saben lo que les ocurre a sus hijos aunque estén a 500 kilómetros. Dicen, sé que algo le ha ocurrido a mi hijo ahora mismo. Lo sienten, aparentemente porque esa energía toroidal se desplaza y viaja y nos conecta con los seres que amamos. Es algo increíble. Y entonces hicieron el cuarto experimento. Este es el que tiene rasgos militares actualmente en uso, porque están creando un ejército toroidal. Es más eficaz y menos costoso, genera menos víctimas. Entrenaron a un grupo de personas para la paz. Durante unos meses estuvieron siendo adoctrinadas por un experto equipo de psicólogos. Yo conozco el tema profesionalmente. Y cuando estimaron que habían completado su entrenamiento, los situaron en ciertos puntos de una actividad criminalística muy elevada de Nueva York, Los Ángeles, Washington, creo que también, bueno, eran varias ciudades. Y les dijeron pensar durante X horas en la paz. Pues la policía se extrañó. Los equipos de seguridad no entendían qué estaba pasando. Durante la actividad mental de estos individuos, los niveles de criminalidad bajaron a un 100%.
No había atracos, no había violaciones, no había nada. Cuando paralizaron o abortaron el experimento, tales niveles volvieron a las estadísticas iniciales. También comprobaron que ese mismo aspecto de la energía toroidal se podía emplear para lo contrario. Y estimaron que en una población de 10.000 personas, solamente con el 1% de gentes activas mentalmente, es suficiente para modificar toda una ciudad de 10.000 personas. El 1% de 10.000 personas y el 1% de la población mundial. De hecho, esa teoría acerca de esa cifra de mentes activas para generar una nueva conciencia dio lugar a una leyenda espiritual, entre comillas, llamada la masa crítica, que forma parte hoy en día de una de las búsquedas más obstinadas y desesperadas por parte de la humanidad, crear una masa crítica. Y la pregunta entonces es inevitable. Si son necesarias tan pocas personas, el 1% de la masa total, ¿qué ocurre en el mundo? No existe esa masa crítica. ¿Existe realmente? La pregunta es de cajón y la respuesta quizás la tenga cada uno. Pero esos experimentos actualmente y sus conclusiones se están empleando como elemento hostil y elemento de influencia y de control de muchísimos lugares para activar según qué. Y de hecho, en psicología, conozco el tema, se llama a este concepto egregor. ¿Conocéis el concepto de egregor? El egregor es una energía impersonal, pero cierta, que se genera cuando un colectivo se unen por un pensamiento común. Es decir, por ejemplo, cuando una persona va a una plaza de toros, esa corriente de energía le invade y le altera. Esa necesidad de sangre, de fiesta, y todo el mundo participa, quiera o no, de esa energía. Eso se llama el campo egregórico. O cuando uno va a un partido de fútbol, ocurre algo parecido, o un concierto de rock o de música clásica. Eso que adormece, eso que excita, eso que animaliza, eso que endulza o romantiza al ser humano es la energía egregórica. Y se sigue investigando. Se sigue investigando porque posiblemente haya una realidad sorprendente que está ahí. Lo que sí deberíamos de admitir es que solo conocemos, tal vez, y fijaos bien, el 1% de la realidad y que el 99% está sumergida como un iceberg. Y no podemos negar que eso existe. El conocimiento de la humanidad ha sido siempre lineal, ha tenido un carácter progresivo, aparentemente, desde el principio hasta hoy en día. Lo que no se sabe, y se debería de recordar, es que el conocimiento de la humanidad se ha destruido interesadamente en 3 ocasiones a lo largo de la historia de la civilización. Y hemos empezado de nuevo, hace pocos miles de años, o menos tiempo. Menos tiempo, quizás, siendo un tanto realista desde el punto de vista periodístico, decenas de años. En el siglo I se destruye la Biblioteca de Alejandría. Se destruye y se estima que entre 58.000 o 70.000 folios, rollos y escritos se destruyen totalmente. Y se sabía que tales rollos tenían un conocimiento hebraico, mesopotámico, egipcio y de culturas milenarias que se borraron del mapa por la incomodidad de su contenido. En esos escritos se hablaba de la naturaleza portentosa del ser humano, del hecho de que el ser humano era una entidad y es una entidad absolutamente inmortal, y de otro tipo de lindezas que sería necesario rescatarlas del olvido. Pero bueno, pasa el tiempo y en el siglo III, 380 y algo, después de Cristo, Constantino decide destruir todos los libros antiguos por su carácter un tanto irreverente y crear otro, según cierto concilio, hoy la Biblia, para describir una historia totalmente indigerible, porque ciertamente, y con perdón, desde el punto de vista histórico, la Biblia es un cómic, es una especie de formación literaria de lo que pudo haber ocurrido y nunca se ha contado. Nunca se ha contado.
jamás. Pero esto nos daría lugar a otra conferencia y no es el tema. Pero los hechos son asombrosos. Lo que se cuenta en los auténticos libros que tiene el Vaticano son increíbles, pero eso está ahí. Y la tercera quema de brujas sucede obviamente en la Edad Media. La Santísima Inquisición, lo digo irónicamente, destruye infinidad de otros libros porque su contenido podía pervertir al creyente. Curiosamente, es en esa edad cuando se institucionalizan conceptos como hereje, de latín hereticus, que significa el que piensa, como el concepto demonio, de latín demos, el que se revela, como el concepto pecador, el que es libre. Es decir, algo muy curioso. Lo que quiero decir con todo esto, sin extenderme, es que hace poco tiempo que hemos ido abriendo la mente a un universo desconocido, interno y externo. Lo que más interesa es el interno. El hombre no es de este mundo. El ser humano no es terrestre. Pocos lo aceptarían con ciertas evidencias. Es la única criatura que llega a este mundo incapaz de adaptarse a él. Le cuesta más de 50 años entender quién es él mismo y nunca consigue saberlo realmente. No está adaptado, no tiene pieles adaptadas. Llega aquí como una especie de viajero totalmente colonizador, pero sin poder quedarse. Todos los demás terrestres, sean aéreos, sean acuáticos o sean terrestres en sí, nacen adaptados, saben lo que deben de hacer, son independientes desde ser paridos. El hombre arrastra un sentimiento de melancolía y de nostalgia que le une a las estrellas de una forma muy curiosa y que le hace pensar y sentir que ha llegado aquí por algo y para algo. Por algo y para algo. Dejo simplemente de soslayo la posibilidad de admitir la idea de que seamos viajeros procedentes del exterior que hemos llegado aquí para experimentar una aventura humana. Dejo esa posibilidad. Y insisto, hay más evidencias de nuestro carácter extranjero, no terrestre, de las que podamos llegar a admitir jamás. Sobre todo porque nuestro cerebro está totalmente afectado por el pensamiento reptiliano, por el pensamiento del cerebro reptiliano. Y además porque estamos todos afectados también por los preceptos de la ciencia que en el año 1878 dicta cómo hay que pensar y cómo hay que entender la realidad en base a los conceptos científicos que se basan en varios experimentos muy curiosos. Este es uno de ellos. Dijeron, si uno levanta el dedo hacia el aire y no siente el viento, se concluye que no existe el viento. Y la ciencia entonces dice que es real solo aquello que resulta medible, diseccionado y analizado. Todo lo demás no. Pero por esa regla de 3 tendríamos que negar el 90% de la realidad que no es material, ni mucho menos. Si es cierto de que nosotros procedemos del espacio exterior, valga señalar que no existe ni arriba ni abajo, estamos suspendidos en medio de la inmensidad de este cosmos, si es cierto, nosotros no somos seres similares al resto de los que comparten temporalmente con nosotros este viaje. Y tendríamos que entender entonces que dentro de nuestro interior hay una esencia, la señora, el alma, que curiosamente nos podría emparentar con alguien muy elevado. No me atrevo a utilizar conceptos como Dios, porque tiene acepciones religiosas y siempre se va a malinterpretar. Pero hay una fuente. Hay una fuente. Cualquier jardinero sabe que el jardín tiene ese aspecto por su trabajo. Cualquier arquitecto entiende que su obra existe por su trabajo. El universo existe por algo que lo ha originado. Y eso nos daría lugar a algo muy complejo, pero no es lo que quiero compartir con vosotros. Quiero ir un poco rápido para centrarme en lo más importante, que es el eje central de la ciencia de los milagros. Pero hay un momento cero, yo lo llamo así, el momento cero, cuando toda personalidad es creada. Yo distingo o diferencio la creación del nacimiento.
en la creación alguien nos origina, alguien provoca nuestra realidad. Da igual, la fuente, Dios, alguien nos origina. Eso conforma lo que he dicho al principio, personalidad, mente, memoria y la chispa, la semilla, la señora, el alma. Y llega un momento en que ciertos seres asesoran a la personalidad para que inicie su viaje experimental. Y eso provoca que la personalidad, junto con el asesoramiento de estas personalidades no humanas, escriban un guión. Yo lo llamo el libro de la vida. Y escribe un guión. Cuando el guión se termina, se sella y se firma bajo el compromiso ineludible de teatralizarlo inevitablemente. Momento 1, el nacimiento. Ese nacimiento está determinado por el libro de la vida, algunos lo llaman destino, otros predeterminismo. No existe la libertad. Desde el punto de vista psicológico yo lo sé, porque todos estamos absolutamente circunscritos, supeditados y condicionados por los tres grandes fantasmas que condicionan al alma humana: el miedo, la culpa y la indignidad. Eso lo arrastramos genéticamente desde generaciones muy antiguas, porque provenimos de una especie que lleva más de 8.000 años en guerra y nunca ha cesado de guerrear consigo mismo, con países, con naciones, con familias. Por eso está el miedo y la culpa y la indignidad. Pero ese libro, el guión, es lo que va a representar nuestra vida. Ahí están escritas todas las cosas que vamos a vivir, absolutamente todas. Situaciones, enfermedades, todas. Y yo particularizo este concepto, me responsabilizo del mismo y os pido que lo cuestionéis. Pero no existe la libertad. Aquí no. De hecho, tampoco podríamos aspirar a ella, porque no podemos evitar lo otro. Ni siquiera existe la posibilidad real de ser enteramente felices. Nuestro cerebro, nuestro sistema de pensamiento, nuestra naturaleza, no está diseñada para absorber, digerir y metabolizar la felicidad plena. Nos destruiría, médicamente hablando. Y sé de lo que hablo. Se hizo un experimento en una universidad norteamericana donde se introdujo un pájaro en una campana de cristal con un pequeño orificio. Y dijo el profesor a los alumnos: vais a comprobar lo que ocurre con la felicidad, con el oxígeno, con respirar la vida intensamente. El pájaro estaba bien. Introdujeron una pequeña porción de oxígeno puro y empezó a revolotear, a revolotear. Introdujeron un poquito más y murió. Cuando reímos demasiado, nuestro cardias, los hipocondrios y el propio corazón sufren. Por eso, a veces el exceso de risa produce molestias en esta zona. Y es real. Nosotros estamos diseñados para el libro, para el destino. Somos un todoterreno, no un coche de paseo. Estamos diseñados para poder experimentar un viaje duro, que es esta realidad. Hay más músculos faciales para llorar que para reír. Y es por algo. Pero todo esto es escapable. Ahora lo veremos. Es evitable. El libro comienza con el nacimiento. Y está todo incluido. La familia, los errores, las sombras, las luces, los éxitos, las inquietudes y las decisiones que queremos tomar según el libre albedrío. Que no existe. Porque cuando tenemos un camino y nos vemos obligar a tomar uno de ellos, al final pensamos: lo he elegido basándome en mi libre albedrío. No somos capaces de reconocer que lo hemos elegido porque en último momento un pálpito interior, un instinto profundo nos ha señalado ese camino, el libro de la vida. Y es como un teatro, lo voy a decir rápidamente, todo es un teatro. Todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea desde el principio es el paisaje y el paisanaje de nuestro teatro, donde hay tres tipos de actores. Los principales, que siempre van a estar con nosotros, nuestros hijos, nuestras búsquedas, nosotros mismos. Y actores secundarios, que son aquellos que representan un papel temporalmente, pero después tienen que irse. Y por ello no deberíamos de intentar supeditarnos ni depender de ningún actor secundario. Son personas que tienen varios actos que representar junto a nosotros,
pero cuando estos actos terminan, su papel también acaba. Y la obra continúa. Y después está el público, el gran público, que debe ser merecedor y destinatario de nuestros triunfos y nuestras mejores obras. Aquí, es posible que en otros mundos, es posible que en otras realidades, la situación sea totalmente diferente. Pero aquí, seamos sinceros, todos estamos abocados a tres grandes experiencias. Primero, descubrirnos a nosotros mismos. Segundo, alcanzar la coherencia, es decir, ser lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y tercero, experimentar el libro. Es tan cierto que los actores secundarios están totalmente adscritos, registrados en el libro, que muchas veces cuando conocemos a alguien de primera vez creemos conocerlo de mucho tiempo atrás y lo reconocemos. Reconocemos que de algo y por algo lo hemos visto antes o lo conocemos de algo y sabemos también que con él tenemos que vivir algo en concreto. Se podían dar muchos detalles acerca de cómo, en el fondo, a veces nos anticipamos a páginas del libro de la vida nuestro que aún no se han experimentado. Por eso existen los déjà vu, por eso existe la evidencia, la clarividencia, la mediumnidad y muchas facultades de personas que son capaces de adelantarse en el tiempo. Se sabe en psicología que nada se puede ver si no existe, que nada que no sea real se puede experimentar. Todo lo que vemos, sentimos e imaginamos existe en cualquier punto de nosotros o del universo. Pues entonces, eso de admitirlo debería de reconciliarnos con nuestra propia obra. Entender que todos los personajes que están dentro de la misma son parte de nuestro elenco de actores, compañeros de trabajo. Y ningún buen profesional, teatralmente hablando, se avergüenza de ninguna obra. Sabe que tiene que acometer obras a veces dignas, otras mezquinas, otras totalmente épicas, otras tenebrosas, pero todas son parte de su carrera profesional como teatro, como actor, y nosotros como humanos. Si esto es así, no vale la pena juzgar ninguna obra, ni a ningún actor. No podemos juzgar a nadie. Si no hubiera existido Judas, no habría Semana Santa, ni Pasión, ni 1.500 millones de fieles, ni fiestas religiosas. El acto de un amigo que traiciona a su maestro ha provocado el cambio de la humanidad. Hasta tal punto, todas las piezas son cruciales en el puzzle teatral de la vida de cada uno. Nuestros Judas son fundamentales, nuestros traidores, nuestros grandes cómplices, nuestros amigos, nuestros amantes, nuestros hijos, nuestros esposos y esposas, todos forman parte de esa increíble obra. Y si lo entendiéramos así, nos reconciliaríamos con nuestra vida, sin juzgarla ni la vida de otro, sin maldecirla. Al contrario, fluiríamos, como finalmente el que se relaja en la barcaza y deja que la corriente, junto con sus remos, le lleven al viaje de la experiencia de la vida, que es absolutamente inevitable. Pero, al igual que todo esto está registrado, también las enfermedades están registradas, porque son experimentales, porque todas las enfermedades tienen un carácter pedagógico, absolutamente pedagógico. Pero por ello existe una cosa que quiero que intentéis investigar, algo que la ciencia médica descubre hace 3 décadas, llamada los neuropéptidos. Neuropéptidos, quedaos con esto. Los neuropéptidos son elementos proteínicos que generan las neuronas, partículas de información que se activan cuando un pensamiento y una emoción del mismo signo son creadas por la conciencia. Al pensar y sentir lo mismo, se genera un neuropéptido, un paquete informativo que circula por el torrente sanguíneo y materializa lo que hemos pensado y sentido. Tenemos una parte creacional, tenemos una parte que puede cambiar la realidad, que puede cambiar las cosas, pero hace falta pagar un precio muy alto. Y ese precio es creer en nosotros. Creer en nosotros. De hecho, si admitimos la existencia de los neuropéptidos médicamente, daríamos respuesta a enfermedades de carácter rarísimo como la fibromialgia y otras tantas de etiología desconocida, pero que hoy afectan a una población femenina en crescendo. ¿Y por qué?
¿Por qué el 100% de los pacientes afectados de fibromialgia, bueno, el 90% son mujeres y el 10% hombres? ¿Por qué? La pregunta es muy interesante y la respuesta aún más. Porque la mujer es capaz de sentir mucho más que el hombre. La mujer siente 2 veces más que el hombre y sufre 2 veces más que el hombre. Neuropéptidos. Al pensar y al sentir, automáticamente ese paquete de información va a la sangre y se aloja en las zonas débiles. Enfermamos de lo que hemos heredado. No enfermamos al azar. Tenemos unas características genéticas que reproducimos con el tiempo. La calvicie mía, no sé, muchos rasgos que son heredados. Pero yo también voy a enfermar de lo que mi familia me ha dado, si no soy capaz de mantener esa coherencia finalmente. Lo cual significa de que si yo soy capaz de neuropépticamente empezar a pensar creativamente, todo cambia. Es decir, existe el destino, existe el libro de la vida, pero hay un truco. El destino es un camino que hemos elegido para experimentar hasta descubrir el secreto. Y el secreto es que, y ahí lo dejo, probablemente seamos seres de origen divino, con una naturaleza genéticamente muy parecida a ese ser, capítulo 1 del Génesis, y los hizo a su imagen y semejanza. Y si eso es cierto, si yo y vosotros procedemos de un ser noble, aristocrático, divino, nosotros somos seres aristocráticos, no somos seres mezquinos, como nos han intentado enseñar, no somos seres empobrecidos, todo lo contrario, somos seres de origen estelar y divino. Si es así, se acabó el pensar de una manera negacionista, mezquina y basada en el miedo. Pero ¿quién se atreve, como me decía antes nuestra compañera, fuera? ¿Quién se atreve a ser feliz? ¿Quién se atreve a creer realmente que esto es posible? Pero claro, un concepto, y ya terminamos porque nos queda poco tiempo. Si nuestro organismo es un vehículo, porque hemos dicho que somos viajeros del tiempo, que hemos llegado de un espacio exterior a experimentar un viaje increíble, nuestro cuerpo no es más que un vehículo que permite esa experiencia. Y el cerebro, y pensar este concepto, al que yo le tengo mucho respeto, un GPS. La conciencia es quien introduce los datos direccionales en el GPS del cerebro. Y como hace nuestro coche, el cerebro tampoco cuestiona los datos. Sean acertados o no, nos lleva a esa dirección. Neuropéptidos. Si pienso bien, ese bienestar automáticamente oxigena mi organismo y activa áreas que se están investigando del cerebro. Lo llaman áreas milagrosas, áreas desconocidas. El 90% ignorado. Está ahí. La inmensa mayoría de la población mundial sufre en un 90% de depresión. Datos de navegación incorrectos que llevan al individuo a un viaje fatal que se llama enfermedad. La enfermedad es un problema de datos, de información y de rutas de viaje. Por eso es tan importante este tipo de actos, este tipo de conferencias y este tipo de actitudes de investigar y buscar respuestas para finalmente poder introducir datos en nuestro GPS que nos permitan un viaje mucho más placentero. Porque independientemente de que el libro de la vida exista y ese viaje deba ser recorrido, hay una cosa en la que sí somos enteramente libres. Las circunstancias son las que son, nuestros actores principales y secundarios son los que son, nuestro público es el que es, pero somos libres en cuanto a gestionar el gozo, la conciencia, el pensamiento y el sentimiento. Es decir, aprender a gozar de la realidad. Y un último concepto, porque me gustaría compartir muchísimas cosas, pero no tenemos tiempo. Un último concepto. Hay más datos, muchos más datos empíricos, testimoniales, acerca de casi confirmar la inmortalidad del ser humano que lo contrario. Hoy, quien quiera negar la inmortalidad del ser humano tiene pocos argumentos, muy pocos. Y eso de que nadie ha vuelto es falso. Las ECM están ahí y se están investigando a nivel hospitalario y científico. Hay pruebas curiosísimas que están cargadas de esperanza,
pero hay muchos intereses contrarios a socializar esta información y conocimiento, porque detrás existen quienes les interesa que todavía la oscuridad se cierna, porque al final se trata de colocar a un guía con una linterna para poder dirigir a donde quieren a la masa. Hay que encender más linternas, hay que encender más luces, que es conciencia e información. Si es cierto que esa inmortalidad es parte de nuestra herencia estelar, no tiene sentido el miedo, ni la angustia. Una de las mayores realidades de la ciencia de los milagros, aparte de los neuropéptidos, que en Internet vais a sacar mucha información, es un tema interesantísimo que muchos médicos ignoran y es algo curiosísimo, y os lo digo de verdad, pero está ahí. Aparte de eso, es el hecho de que en nuestro interior, desde el punto de vista no cerebral, sino mental, hay una criatura increíble, que no somos nosotros, es ella, la señora. Y ya para terminar, entonces, un ejemplo. Si esto es real, nuestro cuerpo es una casa que tiene 3 plantas. La planta inferior, que es visceral, genitales, estómago. La planta central, que es emocional y nerviosa. Y el ático, la mente, donde hay un inquilino de naturaleza divina, la señora, el alma. Si esto es real, tenemos que empezar a cambiar nuestra relación con nosotros mismos. Tenemos que empezar a convivir de otro modo con nosotros mismos. Tenemos que empezar a evitar la autoagresión, a evitar la culpa, el miedo y cualquier forma de autoexigencia excesiva. Y empezar a simplificar la realidad y a utilizar los neuropéptidos, la magia del pensamiento creativo y de la emoción basada en los 3 pilares del equilibrio humano. Los 3 grandes pilares son la verdad, la bondad y la belleza. Si nuestros pensamientos y emociones buscan estos 3 pilares, al final encontramos el origen de la vida, que es el amor. Y este es el punto central de la magia de la creación y de la ciencia de los milagros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Manuel, qué bonito, porque es bonito, o sea, dentro de toda la base de datos, es bonito oír que el ser humano es divino, yo también lo creo, sí, sí lo es. Que estamos iluminados, porque venimos de la luz también, y que simplemente hay que atrevernos a ser feliz, que sí, es lo que estábamos hablando. Muchas gracias, nosotros también te vamos a regalar este perfume de la felicidad personalizado que hemos hecho para que te lleves ¿Tú crees que la felicidad la podemos enfrascar o no? No. ¿No? No, sería terrible para los ¿Sí? lobbies corporativos. Pues ya verás, cuando te sientes triste tú te pones este perfume. Bueno, es un detalle, Manuel, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, les cuento, aquí tienes. Gracias. Cuéntame, ¿dónde te pueden localizar, Manuel? Que todo el mundo lo sepa. Yo junto con mi compañero y Javier, que está allí, y otras personas, hemos creado una escuela universal para tratar de compartir esta información y este tipo de conocimientos. Y en Internet se puede, a través de universonal.com, se puede poco a poco ir conociendo más información, conferencias, programas de radio, donde llevamos ya muchos años intentando socializar esta información. Digo socializar porque a veces pienso si es necesario hablar o mejor compartir. Y cada uno... Pues Manuel, yo creo que sí. Porque es verdad que no todo el mundo tiene ese acceso directo, ni se ha enterado de que se están haciendo este trabajo tan intenso. Sí. ¿No? Pero es súper chévere. No. O sea, somos personas que apostamos por algo más. En todas las profesiones habrá de todo, ¿no? Pero creemos en esa divinidad. Yo estoy segura de que ustedes son divinos, de que yo soy divina, de que tú eres divino. Y bueno, pues ya saben cómo localizarlo. Manuel, también espero que vengas a la Escuela Esotérica Europea a Madrid. Sí. De la Orden de Ayala, y en octubre también seguramente lo tendremos con nosotros. Vamos a vivir, recuerden, en octubre unas jornadas espectaculares. Vamos a tener una maratón de evidencia, por decirles algo. Vamos a hablar mucho de iluminación, de espiritualidad, vamos a convivir mucho, habrá salas paralelas, bueno, será, si todo tiene que ser como tiene que ser, será algo magnífico. Y ahora vamos a brindar por la felicidad. ¿Cómo se brinda por la felicidad? Esto sí se puede, ¿no? Sí. Hombre, claro que se puede. Bueno, pues sí. En la barra, al fondo,
van a ver que le tienen ya preparadas unas copitas de cava, unos dulces. Así es más sencillo. Así es más fácil, ¿no? Y es gratuito, solamente por el placer de haberles tenido hoy con nosotros. Me decían, me he quedado con la palabra regalo. El regalo para mí es poder estar aquí y estar compartiendo tanto y viviendo algo tan hermoso, tan bonito, como es esto, ¿no? Sin ponerle ninguna etiqueta. Muchísimas gracias y nos vemos fuera. Yo soy feliz. ¿Tú eres feliz? Intento. Sinceramente intento.